Muy buenas noches, amigos, amigas que nos escuchan a través de esta red de comunicación, esta red social de Facebook, a través de la página de nencamedia.com. Un servidor, José Luis Jara, pues los saluda con mucho gusto, como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche. Información política, información social, información cultural, artística y de todo lo que sea de interés público que le interese a la gente conocer. Vamos a tratar de indagar para ofrecer este servicio informativo para que usted esté muy bien informado. Por lo menos le vamos a echar todo el corazón para que así sea. Queremos en ese sentido pues invitar sociales que quieran hacer su comentario sobre algún problema que ocurra aquí en la comunidad, en Hermosillo, en México, en el mundo. Cualquier comentario se lo pedimos encarecidamente para que nos los haga saber y nosotros lo abordamos aquí con mucho gusto. Estamos en Nenca Media, José Luis Jara en Nenca Media. Ahora traemos información importante que tiene que ver con sucesos del país, de Sonora, de Hermosillo, y sobre todo que tocan el corazón, lo hacen temblar a veces en el ambiente político en el que ya estamos entrando aquí en México. Y que por cierto el caso de Argentina pues ha puesto a muchos a repensar, a analizar la situación, a analizar de que si la situación que está pasando hoy Argentina puede repetirse en México el próximo año. ¿Usted qué cree? Yo pienso que no. Y lo digo con confianza, porque ayer también lo dijimos, en el sentido de que aquí en México ya pasamos por una etapa parecida a la que actualmente está pasando Argentina. En México ya tuvimos un Milei, ya tuvimos ese Milei argentino, lo tuvimos en un personaje que digamos es de la política nacional y es nada más y nada menos que el propio Vicente Fox. Con todo y que tuvo la capacidad de convocar, de jalar hasta algunos elementos de la izquierda importantes, porque no hay que negarlo. Vicente Fox jaló al mismo Porfirio Muñoz Ledo y a otros personajes en torno a su candidatura. Y algunas, con el respeto que se merecen, también se fueron y votaron y promovieron y votaron por Fox. Ya tuvimos ese Milei que vino y engañó al pueblo con la promesa de traer la democracia al país y la verdad resultó una continuidad. Bueno, en fin, vamos a entrar en materia esta noche. Recuerden, denle like, denle el me gusta, compartan la página. Aquí queremos construir ese punto, esa palanca de comunicación para construir o ayudar a construir o poner nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad más democrática, más respetuosa de nuestro medio ambiente, respetuosa, y aquí hago un énfasis especial, respetuosa hacia el género que ha sido más victimizado hasta la historia actual del hombre. La mujer, ya, ya basta. La mujer es igual o superior que el hombre, no tiene por qué haber un conflicto de género, sino de saber reconocernos entre hombre y mujer, y los que piensen de otra manera, etcétera, etcétera, en la libertad que uno tiene, en la libertad que quién sabe si Dios se equivocaría al concederle la libertad de pensar a cada hombre, de que cada cabeza es un mundo, si estuvo bien o estuvo mal, pero la libertad es muy bonita y yo creo que eso puede llevarse a cabo muy bien dentro de un marco de respeto, de amor, de cariño, de saber que pensar en el amor, en el cariño, en la felicidad es pensar en la vida.
Bueno, pues ya no hablemos de esas cosas que sinceramente entraríamos a otra materia y vamos a entrar a lo que nos corresponde. Información que tenemos para usted de parte de Nencamedia. A López Obrador en la mañana anunció que vas a estar en diciembre listo el medicamento, el banco de reserva de medicamentos que está planteado, surta de medicamentos hasta la comunidad más abandonada del país. Muchos lo han criticado, este proyecto de López Obrador, lo tachan de populista, pero bueno, llevar los elementos sustentables de una salud en ese momento, que son los medicamentos, yo creo que es de humano. Si un gobierno trabaja por la humanidad para que sea feliz, no sufra las consecuencias, digamos, de los achaques de la vejez o de los que provoca la enfermedad, yo creo que eso es buscar la felicidad en un mundo, en un México, y que cualquier crítica que se haga en ese sentido va a estar, sinceramente, una crítica que se va por la tangente. No se va al meollo de una sociedad que es el ser humano. Y en ese sentido, pues vamos a observar, vamos a ver si hay equivocaciones, hay que señalarlas, pero López Obrador hoy en la mañana aseguró que va a estar esta gran farmacia y que tendrá un banco de reserva de medicamentos que abrirá en diciembre. Y los laboratorios biológicos de México y las empresas productivas del Estado se van a encargar de toda la distribución y del manejo del almacén lleno de medicamentos que va a estar allá en el centro del país y que ahí va a surtir. Esperemos que así lo sea. Y más noticias hay. Hijos, qué pensar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yanni Valenzuela lo hacía, vuelve a batear a presidencia de la República. Digo, Valenzuela, el beisbolista que llevaba 8 juegos al hilo sin perder, así está la Suprema Corte. Está bateando de nueva cuenta a una iniciativa que enviaron, digamos, los abogados de la presidencia de la República, y que la Suprema Corte los batea porque se planteaba que eh, en el juicio interpuesto por los abogados del gobierno federal de presidencia de la República alegan que el ministro Lainez, el que le turnaron el caso de la impugnación que interpusieron los legisladores del PAN, del PRI, en contra de los fideicomisos que acordaron en la reunión de la Cámara ahora que discutieron el presupuesto de egreso del próximo año, pues la Suprema Corte dice que este ministro, que ya saben que trae esa línea y que muy probablemente esta semana, unos días más, va a anunciar que va a resolver a favor de la queja que interpusieron en contra de la desaparición de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Esa impugnación realizada por la presidencia de la República buscaba evitar que el ministro Javier Lainez Potisek fuera el encargado de resolver la impugnación tramitada por los senadores de oposición contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. A esto se suma lo que ya se ha dicho, lo que en la misma mañanera el presidente de la República ha señalado, el caso de todos los ministros de la Corte, del Instituto de Transparencia y de todas esas instituciones han actuado en contra del gobierno federal, de las iniciativas, algunas de ellas con impacto social muy importante. El caso de los libros de texto, que le dio la razón. No sé si ellos sean dueños de la razón para tener ese fuero legal y decir ellos tienen la razón, porque la razón yo creo que sinceramente estaría por otro lado, en el sentido de que le dio la razón jurídica a la gobernadora de Chihuahua para que los niños, niñas de educación básica
no tuvieran los libros de texto. Entonces, el impacto social de esas políticas, sinceramente, van y tocan, digamos, el sustento de una sociedad. Y en ese sentido, pues, el caso de ahora, de que le dan palo a Presidencia de la República, los ministros, pues se anotan otro tanto en contra de López Obrador, que trae la intención de eliminar, o tuvo la intención, tiene todavía la intención de eliminar los 13 fideicomisos, pero bueno, aquí lo batean, y eso que estamos hablando de que López Obrador, él dice que batea arriba de 300, pero bueno, si el que es inteligente, y yo creo que va a haber una respuesta, digamos, clara, en el sentido de que, a final de cuentas, las decisiones, ahorita es debate, es que suba la temperatura, pero el 2024 va a ser importante la decisión que tome el pueblo. Y en ese sentido, pues yo creo que los ministros de la Corte están, digamos, abriendo la brecha hacia una tumba que no van a poder detener, que es que López Obrador y en conjunto Morena no imponga a través de la fuerza, sino de la voluntad del pueblo, de la voluntad de los votos, establezca, supere, y esto sea una, digamos, una tumba política, no hablemos de muertes, sino de tumbas políticas de una Suprema Corte de Justicia que ha estado, pues, duro y dale contra las iniciativas de López Obrador. Bueno, ese es uno, y pues hay más noticias de este. Fíjense, hay un detalle que a mí me llama la atención, y que hay incluso lamentos que se manifiestan en las redes sociales acerca de lo que está ocurriendo en Argentina, el triunfo de Javier Milei, pues un personaje ultraderechista que recién pues acaba de ganar la presidencia. Y aun cuando pues hay muchas lamentaciones, ahora sí se pone en boga eso que decía en la canción de No llores por mí, Argentina. Pues hoy, pues a pesar de todo eso, pues los mercados, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Yo me pregunto si estará detrás de todo esto, toda esa fuerza de los mercados mundiales tras la derecha, porque dicen, mercados reaccionan con optimismo al triunfo de Milei en Argentina. Vamos a ver hasta qué tanto dura el optimismo, porque Milei está adoptando posturas políticas que sinceramente hasta se le llama anarcocapitalista a este sujeto. Y en este sentido, pues bien vale la pena entender que este fenómeno de Milei es un fenómeno en el cual existe una ramificación, digamos, cupular, porque esa ramificación llega aquí a México, y ya se han manifestado esas personas o personajes a favor de un Javier Milei en Argentina, y cifran sus esperanzas de que México retome ese ejemplo del pueblo argentino, que bueno, son condiciones muy diferentes. Ayer platicábamos, porque aquí, lejos de errores de un gobierno peronista, que se le salió de las manos la economía, se le fue la inflación, aquí en México existe un panorama totalmente diferente y a favor, ¿saben de quién? No digamos de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, sino del pueblo de México, de la sociedad mexicana en general. ¿Por qué? Porque hay estabilidad económica, la relación del peso con el dólar pues se ha mantenido de manera favorable, la economía mexicana, el mercado interno, créanse o no, esas políticas que se han implementado a través de la Secretaría del Bienestar, de que fluye recurso público hacia esos sectores marginados, hacia esas personas de mayor edad, hacia esos niños, hacia esos jóvenes con becas,
tiene su impacto económico y ha reactivado en algo, y la economía mexicana marcha en ese sentido bien, ha reactivado el mercado interno. Y eso habla muy bien de la política que se sigue en México, donde aun cuando se puede criticar, y Chihuahua, hay que reconocérselo, López Obrador ha sabido avanzar con abrazos sin tirar balazos. Y precisamente ayer que fue la Revolución Mexicana, no sé si haya todavía algunas personas que recuerden los enfrentamientos militares que se dieron en esas épocas para lograr cambios importantes para la sociedad, pero fueron a través de decenas trágicas, de traiciones, de maximatos, etcétera, etcétera. Y aquí en el caso actual, pues, este fenómeno de Milei, pues hay que seguirlo tomando en cuenta porque se generan algunas expectativas. Y en ese sentido, pues sí vale la pena ver que hasta el mismo Papa, pues a lo mejor es por diplomacia política. A lo mejor porque el Papa Francisco es argentino. Y cualquier situación, declaración o a favor, sinceramente que va a estar en un polvorín Argentina, y por eso, yo pienso que por eso el Papa Francisco pues habló directamente con Milei por teléfono y lo felicitó. Y en esos ámbitos de la diplomacia, bueno, ellos vamos a seguir mirando, pero no deja de llamarnos la atención. Pero allí el caso es que es el Vaticano, como el Papa, es representante de un gobierno, el Vaticano. Y pues incluso creo que Andrés Manuel López Obrador también reconoció el triunfo de Milei. Pero cuando se habla de perspectivas, cuando se habla de utopías que quieran fincar o prometer candidatos a una república, que quieren ofrecer cambios que sustenten una vida, pues digamos, mejor para el país, y que se doblen ante un candidato de ese tipo, pues obviamente que los identifica, y ahí comprendemos las ramificaciones de poder que se dan en la derecha a nivel mundial, y aquí en México pues está representada por la candidata del Frente Amplio, por Xochitl Gálvez, quien aplaudió a Milei desde el momento en que supo que ganó la presidencia de la República, o lo publicó hasta en un tuit. Y para ella, pues el triunfo de Milei, ultraderechista, fue recibido con beneplácito por figuras de la derecha mexicana como el aspirante presidencial por el Frente Amplio, Xochitl Gálvez, eh, y pues a muy y en una postura totalmente diferente. O bien, no, perdón, antes de meternos allí con Claudia, fíjense qué tipo de personajes son los que apoyan, y no nomás algunos como expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino el famosísimo, que para mí fue el Milei mexicano, pero del año 2000, Vicente Fox, también le da el apoyo a Milei. Dice en uno de sus tweets, después de 50 años, no sabe ni escribir este Fox, lo voy a poner aquí un poquito, bueno, después de 50 años, yo creo que le faltó la ñ, de 50 años de populismo y engaño, entregan un país devastado y empobrecido. Y está el número 9. Viva mi ley, dice Vicente Fox, y el liberalismo democrático es la salvación. Eso recuerdo cuando Vicente Fox ganó la presidencia en el 2000, y se ganó a dirigentes importantes de la izquierda, hay que reconocerlo, quienes promovieron su voto. Él decía que el problema de Chiapas, es decir, la pobreza de México, la resolvía en 15 minutos. El que no conoce a Dios, que se le hinque a Fox o a cualquiera de ellos. Y en fin, pero eso es lo que se da con esos personajes que simpatizan. Claudia Sheinbaum, más fiel con el pueblo, expresa su desacuerdo con el presidente electo argentino.
Ella, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, señaló su desacuerdo con el modelo económico que plantea el presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, pero expresó su respeto por la decisión tomada por los argentinos. Eso sí, ellos tendrán su razón, los argentinos, pueblo hermoso, pueblo en cuyos dirigentes, cuando sufrieron la dictadura, las dictaduras, encontraron en México, pues digamos, un albergue, una casa donde poder llegar. Hasta recuerdo que hasta hasta se reía de sí mismo, ¿no? Porque a veces hay que hacerlo. Enrique Dussel, que un gran filósofo que acaba de fallecer, de que él cuenta y contaba que es el primer filósofo al que le pusieron una bomba en su casa. ¿Y saben dónde ocurrió? En su país natal, Argentina. Eh, pues aún con eso, pues aquí hay eh, Claudia Sheinbaum, pues se pronuncia en los recorridos que ha estado haciendo y cuando le preguntan sobre su postura ante el triunfo de Javier Milei en Argentina. Y pues como les decía, hay columnistas mexicanos que hablan de eso que le estoy diciendo, ¿no? Aquí hay ramificaciones de la ultraderecha, de los que financiaron a grupos de ultraderecha que fueron, digamos, los grupos represivos cuando el PRI no aceptaba imposiciones. Y esos ahora, esos que resultan ser la conexión con esos grupos ultraderechistas, pues están detrás o son parte de este frente amplio. Y pues ellos mismos lo han expresado públicamente en sus tweets o en sus mensajes por X, los mismos columnistas tradicionales que siguen los agoreros o más bien los aduladores del neoliberalismo, pues allí están hablando sobre eso. Y uno de ellos es precisamente este ricachón que le gusta mofarse de los pobres. Este ricachón que miente a los mexicanos. Y sí, tiene 1 millón y cacho de seguidores en Twitter o en X. Pero con respeto a ellos, este señor hace poco publicó unos tweets donde pregonaba que se iba a pasear a Nueva York, que iba a comprar joyas, que iba a disfrutar de ahí, de este viaje. Lo que no decía, y lo están sacando a flote, algunos medios nacionales y sobre todo internacionales, AP, la agencia francesa, ¿no?, de prensa, sacó a flote que Ricardo Salinas Pliego, detrás de ese viaje de placer con sus mejores medios, más bien es porque lo habían citado porque tiene un adeudo muy fuerte en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues hasta el problema se está ventilando en la Corte de Estados Unidos. En la Corte desecha solicitud de quiebra involuntaria de TV Azteca. Eso fue hacer Salinas Pliego y viene a quererse poner como el ejemplo del empresario mexicano que trabajan y enriquecen y dice que regala dinero a través de Twitter, que invita y regala su lugar para ir a ver el concierto de Luis Miguel, pero en realidad es un pobre moralmente. Y bueno, yendo a la nota concretamente, una corte en Nueva York rechazó la solicitud involuntaria de bancarrota de TV Azteca que había promovido un grupo de acreedores, según información citada por Bloomberg. La jueza Lisa Beckerman concluyó que los reclamos de los acreedores solicitantes están sujetos a una disputa por buena fe y por lo tanto los casos del capítulo 11 deben de ser desestimados. En ese momento los reclamos habían promovido el recurso en marzo en razón de que la empresa no les ha cubierto una deuda por
400 millones de dólares. Eso es lo que debe el ricachón presumido de Ricardo Salinas. Debe 400 millones de dólares en Estados Unidos y está en medio de un juicio. La empresa propiedad solicitó al juzgado la desestimación de la solicitud de bancarrota involuntaria, argumentando que sus operaciones se llevan a cabo mayoritariamente en México. Y aquí en México, donde se viene a esconder como el hijito chipilón que se mete en problemas, viene a refugiarse con su mami. Aquí viene a refugiarse argumentando que todas sus operaciones, o la mayoría, están en México. La semana pasada el mismo grupo de acreedores rechazó una oferta de reestructura de pagos por concepto de 45 millones de dólares, ya que ellos demandaban que el monto fuera por 105 millones. Tampoco aceptaron llevar el vencimiento de deuda hasta 2034. Eso es la realidad. Y como decía en su momento el jefe de todos los neoliberales, don Porfirio Díaz, decía, cuando alguien pegaba de gritos, ese gallo quiere maíz. Y eso es lo que está pasando con este señor que le gusta adular, pero adularse a sí mismo. Y bueno, pues dentro de las noticias que ha traído, pues, del caso del huracán Otis, pues, en Guerrero, pues, se está trabajando, pero tardará en recuperarse 4 años. Esto lo dice el Banco BBVA de México. La economía de Guerrero tardará en recuperarse en 3 y 4 años tras el paso de huracán Otis, afirmó este banco. Carlos Serranos, economista en jefe de BBVA o WA, indicó que este cálculo se hace al tomar en cuenta experiencias de huracanes pasados, aunque el desastre natural que golpeó al puerto de Acapulco a finales del mes pasado fue algo sin precedentes. Esto quiere decir, y no hay que sacarle la vuelta, que los mexicanos tenemos que ponernos las pilas en apoyar esa recuperación. Y por lo pronto, las noticias que han salido en las mañaneras es que hay suficientes recursos para este proceso. Y son 4 años en los que hay que estar apoyando. Y no digamos que no, al contrario, vámonos, vamos. En el que nazca ese sentido de solidaridad cuando pasa una desgracia de este tipo. Y bueno, pues ya entrados en lo que están los candidatos, pues cada quien anda realizando su campaña, andan haciendo sus visitas. En ese sentido, pues por ejemplo, Claudia Sheinbaum pues está pues realizando, trae todo una serie de programas, estaba en Veracruz y va a estar en algunas otras partes, y en donde una de las posiciones importantes de la candidata de Morena, PT, Verde Ecologistas es en el sentido de el apoyo para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Dos empresas que han sido claves para la economía mexicana, y no solo la economía, sino para el servicio fundamental para los mexicanos. Y ahí va los trabajos que han realizado incluso la gente de la Comisión Federal de Electricidad en desastres como el de Guerrero. Ha sido hasta reconocida, por ejemplo, en los desfiles que se han realizado en algunos de ellos. Está en la segunda jornada de pre-campaña. Eh, Esta coalición, sigamos haciendo historia, donde pues una de las posturas de Claudia Sheinbaum es en contra de las privatizaciones, luego de hacer referencia a que los partidos de oposición añoran el modelo neoliberal, lo cual a su vez vinculó con su felicitación que hicieron esas fuerzas políticas al presidente electo de Argentina. Es lo que platicábamos ahorita, pues, de que cuáles y quiénes mantienen una postura de una masiva privatización de empresas. El Frente Amplio. Y bueno, pues ahí así van las cosas en ese ámbito.
Y pues, eh, en ese sentido, antes de salir ahí, el caso de Morena en la Ciudad de México, pues acaban de dar a conocer una, digamos, Clara Brugada en las elecciones para gobernador o gobernadora en la Ciudad de México. Morena está muy por arriba. Clara Brugada está arriba el 32.6% de Tabuada. Esto según una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. Hay que medirle el agua a las encuestadoras, ¿no? En su momento han trabajado pues para partidos que hoy son de oposición y que han sido pues utilizados para, obviamente ellos, me imagino yo que como negocios, pues obtener algunas ganancias de pero bueno, esta empresa, esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, MEVA, habla de que la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, arranca la precampaña con una preferencia de votación de 55.2% y el próximo abanderado del Frente Amplio Opositor que integran PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, llega a 22.6%. Se levantó el 20 de noviembre esta encuesta. El aspirante único del Movimiento Ciudadano a la capital del país, Salomón Chertorivsky, inicia con 5.9%. En sondeo telefónico que se hizo a 1.063 personas mayores de edad y que declararon contar con credencial de elector vigente de la capital del país, se refiere que la ex alcaldesa de Iztapalapa tiene una ventaja de 32.6% sobre el alcalde de Benito Juárez con licencia. Además, 9.3% no votarían por ninguno de los anteriores. Es lo que señala la encuesta. Denme oportunidad de tomar un poquito de agua, porque la información, sinceramente, hay que analizar la Ciudad de México, porque de una o de otra manera es el principal espejo de lo que pasa en el país. A mayor o menor grado, las contradicciones o los problemas sociopolíticos de la capital mexicana es como una muestra o la principal muestra nacional en lo que respecta a cuestiones políticas, hasta administrativas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, vale la pena estar con un ojo al gato, mirando cómo el comportamiento en la Ciudad de México para no perder la perspectiva de lo que pudiera pasar. Y pues eso es lo que saca Morena, que arrasa, lleva 55.2% de preferencia. Tabuada se queda en 22.6%. Y bueno, pues siendo ya las 8:34 y agradeciendo a todos los que se están comunicando, vamos a leer los mensajes, se los agradecemos mucho. Compartan, por favor. Vamos a tratar de hacer mesas de debate aquí interesantes. Vamos agarrando vuelo en esta experiencia de periodismo que vamos a compartir con ustedes a través de Nenca Media a las 8 de la noche de lunes a viernes. Denle me gusta, compartan, critiquen, echen cebollazos, no, por favor, sino críticas, críticas. Esto estoy seguro que nos va a alimentar para mejorar pues este trabajo que estamos realizando con mucho cariño para ustedes. Y bueno, volviendo al tema, Sonora, ¿qué está pasando en Sonora? Bueno, por un lado, pues sabemos algunas situaciones que se presentan en el ámbito gubernamental, Congreso del Estado, pero donde se está moviendo el agua ahorita, déjenme decirles, es en el Partido Revolucionario Institucional. Aun cuando tienen toda una alianza, PRI, PAN, PRD, acuérdense que
Cada quien busca lo suyo. Y en ese sentido, pues, cada quien y en la discusión nacional, los partidos PRI, PAN, PRD ya tuvieron un acuerdo de fórmula para candidaturas al Senado. Y después de definir que el PAN se lleva, digamos, vamos a ver esta lista, no sé si ustedes la alcanzan a mirar, el PAN se lleva por lo menos Aguascalientes en candidaturas al Senado, en Baja California, en Baja California Sur, también se llevan en Durango, el PAN, estamos hablando del PAN, Jalisco, México, en Nayarit, en Querétaro, en Quintana Roo, en Veracruz, allí se lleva el PAN la candidatura, primera fórmula, candidaturas al Senado de la República en las elecciones de junio del próximo año. El PRI, vamos a ver el PRI, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, y bueno, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, y ¿saben a quién se lleva el PRI en la primera fórmula al Senado por Sonora? ¿No les ha llamado la atención que andan algunos medios de comunicación, pues, sin caer en una crítica, sin caer en una víscera, sin caer en nada de eso que fuera a lastimar, pero le están dando revuelo a algunas columnas a un personaje de la política priista sonorense que supongo yo que anda muy resentido desde que le cambiaron el nombre del bulevar este que va por San Carlos. A Sonora le toca el PRI. Y en ese contexto podemos entender el Manlio Fabio Beltrones dicen que regresa. Lo están manejando. Y lo menciono por una sencilla razón. El modus operandi de los priistas. El modus de utilizar periodistas afines o no afines, sino que sepan inteligentemente, por decirlo de alguna manera, conquistar la opinión de algún periodista. Ahí sueltan, como dicen en el pueblo, sueltan el borrego, sueltan la liana para ver o analizar, porque ellos tienen sus métodos de analizar y de actuar para analizar la reacción. Se habla y se especula a quien llaman jefe de jefes en el PRI, viene por la candidatura, pero no viene por la candidatura a Senado, viene por otra candidatura. Quien viene como candidata al Senado es la hija de Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, pues esto algunos columnistas dicen que andan vueltos locos en el PRI, traen la cabeza toda sacudida, en fin, que Manlio Fabio Beltrones hará una visita este jueves y se va a reunir con varias instancias partidistas, y pues se especula pues que Manlio Fabio Beltrones viene en vuelo privado, etcétera, etcétera. Viene a Nogales, va a participar a un homenaje a don Faruk Abraham Sayed Dadub. Fue alcalde de Nogales en la época cuando Manlio Fabio Beltrones era gobernador por el PRI. 94, 97, creo que dos veces, 2000, 2003 también. Y bueno, pues viene y por la lista que se publica en algún post de algún mensaje de X, pues podemos encontrar la hilación que existe en este
alboroto, si al PRI, dentro del debate de el Frente Amplio, el opositor, acuerdan una fórmula para candidatos y a Sonora le toca al PRI, pues obviamente quien va tras el hueso es el primero en mandar. Y pues viene Manlio Fabio Beltrones. A lo mejor él va a hacer su jugada, es inteligente, etcétera, y arme, levante polvo, pero deje a final de cuentas a su hija, Silvia Beltrones. Pero bueno, en fin, ese es un comentario que le hacemos. Y pues, ¿quién no va a recordar quiénes fueron Manlio Fabio Beltrones, Silvia, dije yo, perdón, hay una confusión por falla de memoria, pero su hija es Silvana Beltrones y pues hay todo ese caso, ese juicio, ese problema que viene enfrentando esta familia desde con la justicia de Andorra. En notas de por allá de 2023 se habla en periódicos nacionales que reabren la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI y una de las figuras más relevantes de la política mexicana, y su hija, Silvana Beltrones, senadora de la formación tricolor. Un juez del pequeño país acaba de citar a declarar a ambos como investigados según las pesquisas secretas a las que se ha tenido este periódico que publicó este reportaje, que es El País. Y bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que se está dando en algunos aspectos nacionales, y que bien pudiéramos, pues digamos, ver cómo se está moviendo la el movimiento político nacional, el movimiento político estatal, y que en esta ocasión pues veíamos que pues hay movimientos por el lado del PRI. Hay una situación que a mí me llama la atención. No sé, prometo, bueno, quién sabe, el que promete se compromete, y no soy candidato, discúlpenme ustedes, porque a veces uno se puede comprometer con palabras muchas cosas, pero hay un detalle que me llama la atención, es una nota que le he estado dando seguimiento acerca de una acusación sobre las vías férreas allí en un poblado, y donde pues el gobernador, hay una pretensión de involucrarlo, pero tiene que ver con ese plan antiquísimo para la ciudad de Nogales de reubicación de las vías férreas, y que obviamente al moverlas esas vías férreas, porque atraviesan la ciudad y que han provocado accidentes, que calmes ustedes para decir ya cambien esa vía, con heridas o víctimas fatales, perdón, es la reubicación de trenes, y que obviamente afecta a otros lugares donde se va a construir la vida para el transporte de mercancías, sobre todo a Arizona, a Estados Unidos, y que no creo que estas protestas como que son de un uso político en contra de las políticas gubernamentales. No, se trata de una denuncia que hay, y que el gobernador Alfonso Durazo Montaños explicó que la reubicación de las vías férreas de Nogales no es una decisión aislada, sino que corresponde a un proyecto comercial integral entre México y Estados Unidos. Yo no estoy a favor de que se destruya la naturaleza, primero hay que aclarar, sino que hay una política que en su momento creo yo que hubo su tiempo de discusión, y que bien pudieron interponer sus quejas o sus denuncias públicas o legales, pero ahora que se viene un proceso electoral empiezan a salir ese tipo de denuncias, así como han surgido denuncias, por ejemplo, contra el Tren Maya. Detrás de todo eso
es lo que a mí siento que hay algo, hay un móvil político. No sé cómo la ven ustedes, es una idea muy vaga mía, pero en fin, vamos a estar al pendiente de esa nota, porque sí vale la pena tomar en cuenta la opinión de todas las personas que tienen un interés por conservar nuestro medio ambiente, porque si no lo conservamos en 100 años, quién sabe dónde vivamos, o vivan nuestros hijos o nuestros nietos. No van a tener ni les van a servir los aparatos de refrigeración que hoy gozamos todavía, porque ese truculento modernismo al que todos aspiramos, cada quien quiere tener su carro, etcétera, etcétera, puede llegar a cortar vidas, ciclos de vida de la misma naturaleza y se generen pues pandemias, se generen problemas. Me decía la otra vez una persona, un vecino ahí de mi casa, de mi domicilio, que está a sus órdenes, me comentaba, oye, ¿no te has fijado que no hay mosquitos? Que no hay, que no hubo zancudos, que sí los hay, ¿no? Pero no en las cantidades que antes había. ¿Sabes que eso trae un problema de, digamos, fertilización, de germinación, de toda esa labor que hacen estos insectos cuando llegan a una planta y con sus patitas se meten a succionar la miel y llevan todos esos elementos que al trasladarla a otra flor, ahí se da una germinación, etcétera, etcétera. A eso estamos llegando, pues, o sea, el planeta, yo creo que es uno de los puntos que hay que, digamos, empezar a tomar en cuenta y ponerlo en el orden del día de nuestras actividades cotidianas. Y en ese sentido, pues vale la pena escucharlos, pero cuando hay intereses políticos, cuando detrás de esas denuncias hay algo, no sé, ojo al gato y otro al garabato, como dirían. Y bueno, pues hay más eventos que se realizan en partidos como Morena, en partidos como el PAN, PRD. Ando buscando lo que me quedó de, 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 de Xochitl Gálvez, porque también ella anda haciendo su campaña. Vamos a ver si encontramos algo así rápidamente de la candidata del Frente Amplio. Lo que sí encuentro es que hay algunos señalamientos que ayer incluso eh, platicábamos con ustedes, en el sentido de que el hecho de que Xochitl Gálvez haya escogido eh, Guerrero para iniciar su campaña, incluso hay unas, digamos, videos que circulan en redes sociales que hablan que hay gente que de Guerrero que critica y que le grita a Xochitl Gálvez esa situación, ¿no? Que ha provocado o al utilizar pues una desgracia para fines políticos. Pero bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Aquí está Xochitl Gálvez, ella ha estado realizando una campaña, ahora nos muestra un video donde ella, esta es mi historia llena de esfuerzos, de sueños, quiero un mejor país porque México merece más, tú mereces más, etcétera, etcétera. ¿Quieren ver este video? Los invito a que lo vean. Gran reto. Con ojo crítico. Esta es la facultad. Ahí está. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches, llegar a los 17 años a vivir aquí en Iztapalapa sola fue un gran reto. Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación,
Aquí inició mi sueño de ser empresaria. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos siempre los atendí. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores y programas sociales estén en la Constitución. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron, pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Xóchitl, fuerte. Bueno, pues esto es lo que dice Xóchitl Gálvez. Esta es la campaña que realiza. Y sinceramente uno se pregunta, bueno, pues no, por un lado apoyan Milei, por otro lado se hace acompañar de personajes nada gratos para la historia de México, nada gratos para el bienestar de los mexicanos, y que Ángel Gurría, creo, es el que le lleva, quien le está elaborando el plan económico al Frente Amplio, a Xóchitl, y que pues uno se pone a pensar, bueno, es Ángel Gurría, ¿qué tanto nos conviene a los mexicanos el tener el que, no creo, lleva un porcentaje muy bajo en la votación, se llegara a aplicar esa? Él fue el autor intelectual del famoso Fobaproa, el famoso endeudamiento que tenían los grandes empresarios mexicanos y se los pasan al erario público, y pasan una deuda privada a ser una deuda pública de millones y millones de pesos, que nos tienen todavía, pues digamos, aprisionados económicamente, y que, bueno, es hacia eso, es lo que se quiere, lo que quiere prometer, y dice que las gelatinas, y mira las universidades donde estudió, etcétera, etcétera. Y pues no sé, sinceramente bajo el gobierno de Fox pues quedó mucho que deber ese gobierno en cuanto a democracia, en cuanto a digamos situaciones de ese tipo, ¿no? Que tienen que ver con el bienestar social, y en fin. Bueno, pues hay mucha información que hemos compartido con ustedes, y que veamos ahí, antes de concluir, ya nos falta poquito tiempo, un repasón a lo que dice la prensa nacional, lo que dice, digamos, la prensa local, lo que se hable en el mundo local, estatal. En la jornada pues hay una información que tiene que ver con que acepta Israel acuerdo con Hamas para tregua y liberación de rehenes en Gaza. Comparecerá esta semana en el Senado terna para sustituir a Saldívar. Aquí vamos a ver esta situación porque ha desatado una controversia mucho más allá, los argumentos más allá de la realidad, ¿no? En esta semana se realizarán en el Senado las comparecencias de quienes integran la terna para elegir a una ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con el propósito de que la próxima semana Morena tome una definición al respecto. Esto es lo que dijo el presidente de la Coordinación Política, Eduardo Ramírez, la Jucopo. El también coordinador del partido Guindo en la Cámara Alta de Morena destacó que se van a aclarar los tiempos para que este tema no quede pendiente para después del 15 de diciembre, cuando concluya el actual periodo de sesiones. Y pues allí están, este es el punto, y que Arturo Saldívar, ¿quién no recuerda a Arturo Saldívar? La verdad, recuerdo cuando estábamos en esa famosa radio comunitaria ya extinta, Radio Bemba, hacíamos un periodismo comunitario y llegábamos a lo más profundo que teníamos que llegar, en el caso de la guardería ABC, y después de denuncias, de manifestaciones, de protestas que abarrotaron las calles,
desde donde es la guardería ABC, atravesaban todo el Perisur o Periférico Sur, hasta la Vildósola y hasta la Universidad de Sonora, las misas, los globos que se soltaban en la iglesia, no recuerdo el nombre de la que se encuentra ahí en Villa de Ceris, etcétera, etcétera, manifestaciones tremendas. Arturo Saldívar supo responderle a toda esa gente y sobre todo supo responderle a las víctimas de esa tragedia. Si alguien decía que por el hecho de que el ex ministro Saldívar, el hecho de que haya renunciado a la Suprema Corte cuando supuestamente no tenía ningún problema de salud, dicen que la historia lo iba a juzgar por ese acto de traición al Supremo Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que a don Arturo Saldívar la historia le está haciendo un juicio. Y yo creo que en primer lugar va a ponderar su actuar, la propuesta que hizo y que la presión de Felipe Calderón y de la esposa de Felipe Calderón y del uso del poder del Estado en contra de Saldívar, que él mismo lo relató en la presentación de un libro que hablaba sobre los 10 años de vida de la Suprema Corte de Justicia. Relataba que uno de los momentos más difíciles fue cuando enfrentó al Estado, cuando ellos sabían de la resolución en el que señalaba que el responsable de ese incendio era el Estado, un crimen de Estado, y planteaba la penalización de una serie de personas vinculadas sobre todo a la estructura panista, familiar panista, porque la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, pariente de una de las dueñas de la guardería ABC, con todo y eso y con todas las amenazas que vivió, un día antes de que se fuera a presentar su propuesta para resolución, él presentó una propuesta en ese sentido. Y yo creo que el hecho de que la Suprema Corte haya empleado ministros para arrebatarle de manera mañosa los argumentos y todas esas cosas, y los votos que tuvo la Suprema Corte para votar en contra de la propuesta de Saldívar, con todo y eso es que el señor lo enfrentó de una manera con alta dignidad, de una manera con alta dignidad. Y en ese sentido, pues ahora el señor Arturo Saldívar, pues han de recordar, hace unos días renunció a la Suprema Corte, el presidente de la República aceptó su renuncia, turnó el caso al Senado con una propuesta y es lo que está discutiendo ahora el Senado de la República, esta situación de Arturo Saldívar. Y bueno, pues por el lado del portal de Sin embargo, dicen que Zambrano reparte culpas. Yo no conocía Cuevas. No, bueno, ahí qué situación se verá con Jesús Zambrano, el empalmense, donde dice que el dirigente perredista que dio a conocer en una entrevista con Denise Merker que hubo reuniones con Sandra Cuevas porque ella la solicitó y que por lo menos de su parte existió disposición para que la alcaldesa se registrara como aspirante a la candidatura por la jefatura de gobierno de la capital. Bueno, ahí es una bronca. Lo cierto es que al PRD lo han tratado muy mal en el frente opositor y pues bueno, eso es lo que está pasando. Amigos, amigas, pues quiero decirles que pues bueno, ya yo creo que son las 9 de la noche. Agradecemos su atención, sinceramente. Los invitamos a que estén mañana a las 8 de la noche a través de Nenca Medios, página de Face. Ahí un servidor, José Luis Jara, estaré aquí con ustedes, pues trayendo a informar. Y bueno, no me gusta eso de adularse uno, de analizar y comentar con usted la situación, las noticias principales que se están dando a nivel, en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y municipal, y por qué no decir del barrio.
Si hay alguien que quiera plantear alguna situación, adelante, puede mandarnos mensajes, puede compartir su información con nosotros y aquí lo leemos de perdida al día siguiente por el momento. Pero eso es lo que sería muy bueno que hiciéramos. Les agradezco su atención y muchas gracias por todo. Y pues nos vemos mañana. Tengan buenas noches. Y aun cuando la política esté como una caldera sin válvula de seguridad, no se vaya con la finta. La historia marcha a sus pasos y dentro de todo lo que hay o lo que haya, la felicidad es primero. No lo olvide. Hasta la vista.